Many years ago, I had a friend with whom I discussed the subject of eschatology. Hace muchos años yo tenía un amigo con el cual me puse a discutir el tema de la escatología. I discussed it a number of times with him with no success in changing his views. Y discutí con él varias veces sin ningún éxito en lograr que él cambiara su punto de vista. One day I became aware that he had come around to my way of thinking. Y una vez me di cuenta que él realmente era él el que me estaba cambiando a mí. Wondering what I might have said that was helpful to him, Una vez me di cuenta que él sí ya estaba cambiando un poquito y me pregunté qué fue lo que yo le dije que lo cambió. I asked him to tell me what scripture or arguments had changed his mind. Yo le pregunté, dime, ¿cuál de las cosas que yo te dije, cuál texto, cuál argumento fue que empezó a cambiarte? His answer was both humbling and instructive, Su respuesta fue humillante, pero también instructiva. and it went something like this. Y fue algo así. In the system I had been taught, I had a slot for every scripture. En el sistema que se me enseñó, yo tenía una ranura para cada texto. There was a little drawer into which I could place every scripture that someone might use against my old view of prophecy. Había una gaveta para meter todos los textos bíblicos que apoyaban mi punto de vista antiguo de profecía. One day, however, I finally faced the question Pero un día me enfrenté a la siguiente pregunta: whether my system with all its little slots and drawers was itself scriptural. que si mi sistema con todas sus gavetitas era en sí bíblico. One of the most prevalent and yet subtle problems with biblical interpretation Uno de los problemas más comunes y más sutiles con la interpretación bíblica is the way in which people read their own views into the Bible. es la manera en que las personas buscan apoyar sus propios puntos de vista en las Escrituras. Instead of allowing the Bible to impose its views on them, En vez de permitir que la Biblia imponga su punto de vista sobre ellos, people impose their views on it. las personas imponen sus puntos de vista sobre la Biblia. All sorts of ideas and presuppositions Todo tipo de ideas y presuposiciones that ought themselves to be examined in the light of the Bible, que muchas veces that ought to be examined in the light of the que Bible, deben ser examinadas a la luz de las Escrituras, are accepted without examination. son aceptadas sin ese examen. These folks read their Bibles, but always through the spectacles of their unquestioned assumptions. Pero estas personas leen las Escrituras a través de los lentes de sus prejuicios And they never consider taking their glasses off. y nunca consideran quitarse los lentes para leer. They probably don't even realize that they're wearing them. Muchos de ellos ni se dan cuenta que están utilizando unos lentes prejuiciados. They never think of testing these spectacles themselves in the light of Scripture. Nunca consideran analizar los lentes mismos a la luz de las Escrituras. Now you have seen this, haven't you? Ustedes lo han visto, ¿no? Ustedes no dirían que también han percibido esto. People read their Bibles assuming the doctrine of free will. La gente que puede leer las Escrituras asumiendo la doctrina del libre albedrío, por ejemplo, And they assume this doctrine of free will in every passage that you show them. y asumen la doctrina del libre albedrío para interpretar cualquier pasaje que uno le traiga. But they never examine their assumption of free will. Pero ellos nunca examinan su prejuicio sobre el libre albedrío In light of the Bible. a la luz de las Escrituras. Feminists do this as well. Las feministas también hacen lo mismo. All the passages that teach so clearly male headship, Todos los pasajes que enseñan claramente la cabeza, que el hombre es la cabeza, they read with the glasses of their feminism on. lo leen con los lentes del feminismo. So of course they can never see what they clearly teach. Y por lo tanto nunca pueden ver claramente lo que la Escritura enseña. And they never think of asking themselves if their feminism itself is biblical. Y nunca consideran preguntarse a sí mismos si su feminismo es bíblico. The same thing is true with eschatology. Lo mismo es verdad con la escatología. My simple appeal is that you should remove your doctrinal spectacles
and allow the Bible to speak for itself. Así que lo que les pido es que nos quitemos todos nuestros lentes doctrinales y permitamos que las Escrituras nos hablen. Allow the Bible to sit in judgment on your assumptions. Permitir que la Biblia juzgue nuestro prejuicio y las cosas que asumimos como verdad. Don't bring your system to the Bible, No traigamos nuestro sistema a la Biblia, but consider whether the Bible has its own system. sino consideremos si la Biblia tiene su propio sistema. Now, in this lecture, we proceed to examine the Bible's own system in a little more detail. Entonces, en nuestra clase de hoy vamos a considerar el sistema bíblico en un poco más detalle del que vimos ayer. The basic scheme of the two ages opened up the three propositions of the last lecture. El esquema bíblico de los dos siglos nos abrieron la ventana de tres proposiciones. May be enhanced and enlarged by other data in the New Testament. Pero esto también puede ser engrandecido o ampliado con otras informaciones que hallamos en las Escrituras. The United States uses high-tech spy satellites Los Estados Unidos utilizan satélites espías de alta tecnología to keep watch on the missile bases of potential adversaries like China. para poder observar las bases y los misiles de adversarios potenciales o enemigos potenciales como China. Photographs that show the entire base may be computer enhanced to show particular details of interest. Hay fotografías de una base completa, pero con las computadoras pueden mejorarse esas fotografías para ver asuntos particulares. Similarly, in this lecture, we are not contradicting what we said before, but enhancing it. Y de una misma manera o de una manera similar, no estamos, con lo que vamos a decir ahora, no estamos contradiciendo lo que dijimos en la lección anterior, sino que vamos a mejorarlo o ampliarlo. We're going to look more closely at the biblical scheme of the two ages, Vamos a ver más de cerca el esquema bíblico de los dos siglos and discover details we did not see before. y descubrir ciertos detalles que en la lección pasada tal vez no vimos. And again, I want to open up this enhanced scheme by way of three propositions. Y también este esquema mejorado tendrá sus tres proposiciones. Proposition 1, Proposición número 1. this age is and always will be an evil age. Este siglo es y siempre será un siglo malo. The proposition here is, in other words, that the basic character of this age will always be morally evil. La proposición, en otras palabras, lo que está diciendo es que la característica básica de este siglo es que siempre es y será un siglo malo. A number of the key passages we have looked at teach this, Muchos de los pasajes claves que hemos estudiado enseñan esto, and I assume you remember them. y asumo que ustedes lo recordarán. Luke 16:8 speaks of evil men as the sons of this age Luke- and contrasts them with the sons of light. En Lucas 16:8 habla de hombres malos, le llama hijos de este siglo y lo contrasta con los hijos de luz. Mark 10:30 teaches that those who have left all for Christ must always expect persecutions in this age. Marcos 10:30 nos muestra que los hijos de Dios que viven en este siglo siempre deben esperar persecución. As long as this age lasts, then, there will be persecution for Christians. Mientras este siglo permanezca, habrá persecución para los cristianos. Romans 12:2 exhorts Christians not to be conformed to this age. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo. Such language assumes that this age will always be an evil age. Tal lenguaje asume que este siglo siempre será siglo malo. The time will never come when we can be conformed to this age and be holy. Nunca llegará el momento cuando podamos conformarnos a este siglo y al mismo tiempo ser santo. 2 Corinthians 4:4 asserts that Satan is the god of this age. También 2 Corintios 4:4 nos declara que Satanás es el Dios de este siglo.
It is therefore necessarily evil. Por lo tanto, si Satanás es el Dios de este siglo, necesariamente es un siglo malo. And Galatians 1:4 is Paul's explicit assertion. Y Gálatas 1:4 es una declaración explícita de Pablo, And he tells us that this is a present evil age, donde él dice, este es el presente siglo malo. from which we need deliverance by the death of Christ. Y de este siglo que nosotros necesitamos ser librados a través de la muerte de Cristo. And to top this all off, we have Ephesians 2:2. Y para ponerle la tapa al pomo, tenemos Efesios 2:2. Where the formerly wicked lives of Ephesian believers are described as walking according to the age of this world. Donde las vidas pasadas de los efesios se describen como andando según la corriente de este mundo. These passages assume that this present age is and always will be evil. Así que estos pasajes que hemos brevemente mencionado asumen que este siglo es y siempre será un siglo malo. If this were not the case, there might come a day when the persecution of Christians would cease. Si no fuera el caso, entonces podríamos esperar el día cuando la persecución de los cristianos cese, When it would not be wrong to be conformed to this age. cuando no sería malo conformarse a este siglo, When Satan would not be its God. cuando Satanás no fuese el Dios de este siglo, When Paul's description of it as evil would cease to be true. cuando la descripción de Pablo de este siglo como malo ya dejaría de ser correcta, And when one could walk according to the age of this world and be righteous. y si no fuese así, podría llegar el momento cuando uno pudiese andar según el mundo y al mismo tiempo ser justo. In short, the day would come when what the New Testament teaches would be wrong. Es más, si este siglo no fuese siempre malo, llegaría el momento cuando lo que el Nuevo Testamento enseña no sería verdad. And of course, we cannot accept that. Y por lo tanto no podemos aceptarlo. Now, such passages confront postmillennialism with a serious difficulty. Y estos pasajes le presentan al postmilenialismo una de las dificultades principales. Here I am distinguishing between postmillennialism and amillennialism. Aquí estoy trazando una distinción entre el postmilenialismo y el amilenialismo. Postmillennialism teaches that during the course of this age, good will triumph over evil. El postmilenialismo enseña que a través de este siglo llegará un momento cuando el bien triunfe sobre el mal. An age of righteousness and peace and prosperity will come for the church. Una época de prosperidad, de paz y tranquilidad sobre la iglesia. And their enemies will be trampled under their feet. Y sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Now, postmillennialists may qualify their teaching Claro, los postmilenialistas podrían calificar o cualificar sus enseñanzas. They may qualify by saying that they do not believe that this age will become perfect, Ellos dirían, bueno, no es que este siglo va a convertirse en un siglo perfecto, or that every single man will be converted, o que todos los hombres van a convertirse, but that doesn't matter. pero eso no importa. They nevertheless believe that in substance good triumphs over evil during this age. El postmilenialismo enseña que en un sentido, en sustancia, el bien triunfará sobre el mal en este siglo. When the Bible teaches that this age is and always will be evil, it teaches something that pointedly contradicts postmillennialism. Así que cuando la Biblia enseña que este siglo es y siempre será un siglo malo, está enseñando algo que contradice la doctrina postmilenial. Proposition 2. Proposición número 2. This age is in its last days. Este siglo está en sus últimos días. A number of the passages that use the two-age terminology Muchos de los pasajes que utilizan la terminología de dos siglos
plainly suggest that this age is in its last days. Sugieren claramente que este siglo está en sus últimos días. 1 Corinthians 6 stresses this by its use of the present tense. Primero los Corintios 6, cuando utiliza el término o la conjugación presente, It speaks of the rulers of this age who are passing away. habla de los príncipes de este siglo que están pasando, que son pasajeros. 1 John 2:17 is parallel. Y primera de Juan 2:17 también es un pasaje paralelo. And the world is passing away, and also its lust. Dice en primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos. And verse 8 of the same chapter teaches this, Y el verso 8 del mismo capítulo enseña, when it says, on the other hand, I am writing a new commandment to you, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, which is true in him and in you, que es verdadero en él y en vosotros, because the darkness is passing away, and the true light is already shining. porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. The same implication is present in Hebrews 9:26. La misma implicación también la encontramos en Hebreos 9:26. But now once at the consummation of the ages, he has been manifested to put away sin by the sacrifice of himself. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Likewise, 1 Corinthians 10:11 teaches También en 1 Corintios 10:11 enseña, that these things were written for our instruction, y estas cosas les acontecieron, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, upon whom the ends of the ages have come. a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. So I don't disagree with those prophetic teachers who think we are in the last days. Así que yo no estoy en desacuerdo con aquellos maestros proféticos o maestros de profecía que dicen que estamos en los últimos días. Since the coming of Christ and his resurrection, Desde la venida de Cristo y su resurrección, ever since then, desde aquel momento, this age has been in its last days. el presente siglo está en sus últimos días, It has been in the process of passing away. en el proceso de pasar. Of course, most teachers do not mean this when they say we are in the last days. Claro, la mayoría de los maestros de profecía no quieren decir eso cuando dicen que estamos en los últimos días. Nevertheless, it is true that since the first advent of Christ, this age has been in its last days. Pero aún así es verdad que desde la primera venida de Cristo, este siglo está en sus últimos días. We must make sure that when we disagree or ridicule those who say we are in the last days, Así que debemos estar muy seguros que cuando estemos en desacuerdo, estemos ridiculizando a aquellos que dicen que estamos en los últimos días, that we ourselves do not lose the practical impact of this great truth. que nosotros mismos no perdamos el impacto práctico de esta gran verdad. The fact that we are in the last days has solemn practical implications for us. El hecho de que estamos en los últimos días tiene una aplicación solemne y práctica para nosotros. We must ourselves take care not to lose a sense of the nearness of Christ's return. Debemos cuidar de no perder de mente la cercanía del regreso de Cristo. Proposition 3. Proposición número 3. The great realities of the age to come have broken into and are already operative in this age. Las grandes realidades del siglo venidero han penetrado y están operando en este siglo. The emphasis of the New Testament, the most strikingly supplements or enhances our understanding of the two-age structure of redemptive history, El énfasis del Nuevo Testamento que más enfatiza la estructura de dos siglos is that the great realities of the age to come have in a certain sense broken into this age. y que más mejora nuestro esquema es que las realidades, las grandes realidades del siglo venidero en cierto sentido
han penetrado ya el presente siglo. The clearest passage here is, of course, Hebrews 6:4-6. Y el pasaje más claro aquí es, obviamente, Hebreos 6, versículos 4 al 6. Louis, would you read that for us? 6:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. And so the passage teaches that some in the apostles' day had tasted of the powers of the age to come. Así que el pasaje nos enseña que algunos de los del tiempo del apóstol o del autor de la carta habían experimentado, habían gustado de los poderes del siglo venidero. So in some sense the age to come had intruded into this age. Así que en cierto sentido el siglo venidero había intruido, ya se había penetrado al siglo presente. Now, of course, this is a difficult passage in some respects. Obviamente este pasaje tiene sus dificultades en otros aspectos. Is it possible for true Christians to fall away? Siempre uno se pregunta, ¿será posible que un verdadero creyente pueda caer de la gracia? Well, I do not think the passage teaches that. Bueno, yo no creo que eso es lo que el pasaje está enseñando. And I think the key to understanding the passage properly is to understand the word powers. Y yo creo que la clave para entender el pasaje está en entender la palabra poderes. In most, if not all of its other occurrences in the New Testament, En casi todas las veces que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, powers is one of the technical terms for miracles. poderes es un término técnico para referirse a milagros. Thus, the reference here is to the miraculous sign gifts that accompanied the preaching of the gospel at the beginning of the gospel age. Así que cuando habla de poderes aquí, lo más probable es que se esté refiriendo a los milagros que acompañaban la predicación del Evangelio a principios de la iglesia. These sign gifts announced the coming of the kingdom and the breaking in of the age to come. Estos milagros anunciaban la venida del reino y la penetración del siglo venidero en el siglo presente. There is then, in the presence of these sign gifts, an announcement of the inauguration of the age to come. Así que en estos signos, estas señales, se veía como signos de la inauguración del siglo venidero. So the reference here is how those people that profess conversion in Acts received gifts of prophecy and tongues when they were converted. Así que la referencia aquí es que aquellas personas, por ejemplo, que se convertían en el libro de los Hechos, también recibían poderes milagrosos. But this does not mean because they prophesied and spoke in tongues that they were really converted. Pero esto no significa que el hecho de que hayan podido hacer milagros o hayan podido hablar en lenguas que por obligación eran cristianos. But my point is that the supernatural power of the age to come was present in those gifts. Pero el punto para utilizar este pasaje es para mostrar que ciertos poderes del siglo venidero ya estaban manifestándose en las señales milagrosas. They showed that the kingdom of Christ had dawned. Estaban mostrando que el reino de Cristo ya había llegado. And this suggests the equation Y esto sugiere la siguiente ecuación, that the age to come equals the reign of Christ. que el siglo venidero es lo mismo que el reinado de Cristo. Since the reign of Christ has already begun, Y que como el reinado de Cristo ya empezó, Hebrews 2:9, Ephesians 1:21, Hebreos 2:9 y Efesios 1:21, the age to come must in a certain limited sense also have begun. también el siglo venidero, en un sentido limitado, también ha iniciado. Other New Testament emphases support this assertion. Hay otros énfasis en el Nuevo Testamento que apoyan tal declaración. The age to come is the age of the resurrection. El siglo venidero es el siglo de la resurrección. This is the teaching of Luke 20:34-36. Es la enseñanza de Lucas 20, versículos 34 al 36.
The resurrection has, however, already begun. Pero la resurrección ya empezó. Christ is the first fruits of the resurrection. Cristo es el primer fruto de la resurrección. 1 Corinthians 15:20-23. Primero los Corintios 15, del 20 al 23. Would you read that for us, Louis? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. And this is the explanation for the peculiar phraseology of Acts 4:2. Y esta es la explicación para la frase algo peculiar de Hechos capítulo 4, verso 2. Which says that the apostles were teaching Donde dice que los apóstoles enseñaban and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. In Jesus, the resurrection of the dead. Y lo peculiar aquí es que anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Not Jesus' resurrection from the dead, No que anunciaban la resurrección de Jesús, but in Jesus, the resurrection from the dead. sino que anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. And we may parallel another biblical concept here. Y aquí podemos buscar el paralelo de otro concepto bíblico. This age is the age of the old creation. Este siglo también es el siglo de la antigua creación. So the age to come is the age of the new creation. Por lo tanto, el siglo venidero es el siglo de la nueva creación. When it comes in its fullness, Cuando el siglo venidero venga en su perfección o completo, there will be a new heaven and new earth. habrá nuevos cielos y nueva tierra. But the New Testament teaches Pero el Nuevo Testamento enseña that in a certain way the new creation has already been inaugurated. que en cierto sentido la nueva creación ya ha sido inaugurada. 2 Corinthians 5:17 and Galatians 6:15. Segunda a los Corintios 5:17 y Gálatas Galatians 6:15. 6:15. Yes, please. Both of them. Primera a los Corintios, segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. So in a qualified sense, we must speak of the overlapping of the ages. Así que en una manera cuidadosa debemos hablar de lo que le llamamos el solapamiento de los siglos. There are not 3 ages, No que hay 3 siglos, there are only 2 ages, solo 2 siglos, but in a certain sense they overlap, pero en un cierto sentido se solapan, so that the present age has characteristics of both. de tal manera que el siglo presente tiene características de ambos siglos. Now perhaps this is confusing to you, Tal vez esto le esté confundiendo, so let me illustrate it. así que permítame ilustrarlo. Think of a young couple who are married and looking forward to having children. Imagínense un matrimonio recién casado y con expectativas de tener hijos. After several years, they become very serious about having children. Después de varios años en su matrimonio, en realidad toman en serio la idea de tener hijos. But month after month brings no results. Pero mes tras mes no produce resultados. Finally, after a trip to the doctor, the wife announces the great news. Después de un viaje al médico, la esposa anuncia la gran noticia Husband, I'm pregnant. y dice, ya estoy embarazada. And perhaps the husband thinks, as I did when we had our first child, Y tal vez el esposo piensa, como yo pensé cuando tuvimos nuestro primer hijo, the future has come. ha venido el futuro. But has it? Pero realmente ha venido el futuro.
A week goes by from the great announcement and nothing much changes. Pasa una semana después del gran anuncio, pero como que las cosas no han cambiado tanto. There is still that long period of gestation before they can hold the little one in their arms. Todavía falta el gran periodo de gestación antes que uno pueda realmente abrazar a su niño. Of course, there are signs that something is happening. Obviamente hay signos de que algo está sucediendo. Perhaps baby has his own room and it's redecorated. Tal vez ya la habitación del niño está decorada. Mommy's tummy grows larger. El vientre empieza a crecer. Daddy's nervousness increases. El nerviosismo del padre aumenta. But despite all of this, there is no visible reality. Pero aún con todo eso, no hay una realidad visible. No baby to hold in their arms. No hay ningún bebé que uno pueda abrazar. It is even so with the age to come in the kingdom of God. Eso es una ilustración para ayudarnos a entender cómo es con el siglo venidero. The age to come has come in certain subtle but significant ways. El siglo venidero está presente en términos significativos pero sutiles. But it has not come in outward glorious reality. Pero no se ha manifestado con una realidad gloriosa externa. So just as there is an overlapping of the ages in the history of the family, Así como hay un solapamiento de los años en la historia de una familia, so there is an overlapping of the ages in the history of the world. hay un solapamiento de los siglos en la historia del mundo. And the Bible teaches this great truth, Y la Biblia enseña esta gran verdad, that right now history is pregnant with the age to come. que ahora mismo la historia está embarazada con el siglo venidero. The general perspective of the biblical doctrine of the two ages La perspectiva general de la doctrina bíblica de los dos siglos, and especially of the overlapping of the ages, especialmente cuando hablamos del solapamiento de los siglos, has vast practical and doctrinal importance for the Christian. tienen aplicaciones doctrinales amplias y profundas e importantes para el cristiano. I have told you that eschatology is very practical. Yo les he dicho a ustedes que la escatología no es tan teórica, es muy práctica And illumines the whole Bible. y que ilumina todas las escrituras. Now, let me illustrate this here. Permítanme otra ilustración. This framework of the overlapping of the ages Esta estructura del solapamiento de los siglos explains so much about the two-stage character of salvation. explica también mucho sobre el carácter de dos etapas de la salvación. This is why the Bible constantly speaks of salvation in terms of the already and the not yet. Por eso es que la Biblia habla sobre la salvación como lo que ya sucedió pero todavía no ha llegado. It teaches that we are already justified. Las escrituras enseñan que ya somos justificados. Romans 5:1. Ya fuimos justificados según Romanos 5:1. But that we will be justified. Pero también enseña que seremos justificados. Matthew 12:37. Mateo 12:37. It teaches that we are already adopted. Enseña que ya somos adoptados. Romans 8:14-16. Romanos 8:14 al 16. But that we are not yet adopted. Romans 8:23. Pero que todavía no hemos sido adoptados. Romanos 8:23. It teaches that we are already redeemed, Enseña las escrituras que ya hemos sido redimidos but that we will yet be redeemed. y también que seremos redimidos. Ephesians 1:7 with Efesios Ephesians 4:30. Efesios 1:7 y Efesios 4:30. We have eternal life. Tenemos vida eterna, John 3:36. Juan 3:36, But we are yet to receive eternal life. pero todavía hemos de recibir la vida eterna. Matthew 25:46. Mateo 25:46. We have rest in Christ. Tenemos descanso y reposo en Cristo. Matthew 11:29. Mateo 11:29. But we will receive rest in Christ. Pero recibiremos reposo en Cristo. Hebrews 4:9-11. Hebreos 4 del 9 al 11. Why are all these concepts spoken of with regard to
an already and not yet. Porque estos conceptos son mencionados por un lado como algo que ya sucedió y por otro lado como algo que todavía no ha llegado. Because we live in the overlapping of the ages. Porque estamos viviendo en el solapamiento de los siglos. One of the great practical implications of this for Christians today Y una de las implicaciones prácticas para los cristianos en nuestros tiempos is that it underscores the necessity of perseverance. es que enfatiza la necesidad de la perseverancia. Most evangelicals only think of salvation in terms of the already. La mayoría de los evangélicos piensan en la salvación más en lo que ya pasó And they have forgotten the not yet. y se olvidan de lo que todavía falta. So they do not teach their people that they must persevere. Y por eso descuidan en la enseñanza de la perseverancia. Yes, we have rest in Christ, Matthew 11, Sí, tenemos según Mateo 11 descanso en Cristo, but we must be diligent to enter that rest, lest anyone fall through following the same example of disobedience. pero también debemos ser diligentes para alcanzar el reposo, no sea que algunos no lo alcancen por su desobediencia. Hebrews 4:11. Hebreos 4:11. This framework also explains the ethical tension in the life of the Christian. También esta estructura explica la tensión ética en la vida del cristiano. Many Christians are taught to seek experiences A los cristianos muchas veces se les enseña a buscar experiencia, which will deliver them from the tension experiencias que los libren de la tensión of living in the overlapping of the ages. que es característica del solapamiento de los siglos. They want a higher life, Quieren una vida más elevada, a deeper life, más profunda, a victorious life, una vida victoriosa, a second blessing, una segunda bendición, a baptism of the Spirit un bautismo del Espíritu, that will deliver them from contradiction, sorrow, and trial. que los libre de la contradicción, del dolor y de las angustias. To promise them such things Y prometer tales cosas is to promise them a premature deliverance from this age. es prometerle un nacimiento prematuro saliendo de este siglo. During this age, we must always rejoice with trembling. En este siglo siempre debemos gozarnos con temor y temblor. During this age, there is no escape from the battle with sin. En este siglo no hay salida de la lucha contra el pecado. And during this age, there is no escape from the experience of sorrow. Y en este siglo es imposible escapar el dolor. No unreceived blessing will give us this. Ninguna bendición que podamos alcanzar en este siglo nos podrá otorgar tal privilegio. Only going to heaven Solo ir al cielo, or the return of Christ el regreso de Cristo, will deliver us from trial. o el regreso de Cristo nos librará de las angustias. One other thing, Algo adicional, this framework explains to us about the future of the church. esta estructura también nos explica el futuro de la iglesia. We must not look for a golden age before Christ returns. No debemos buscar una edad de oro antes del regreso de Cristo, This is a denial of this age. porque es una negación del siglo. But we must not be pessimillennialists Tampoco debemos ser pesimelianistas, and see nothing but apostasy for the church. como que nada más vemos apostasía para el futuro de la iglesia. The church lives between the two ages. La iglesia vive dentro de los dos siglos. There will be tribulation, persecution, and apostasy in the church, Habrá tribulación, persecución y apostasía en la iglesia, but through the power of the age to come, pero por el poder del siglo venidero there will also be growth, blessing, and prosperity. habrá también crecimiento, bendición y prosperidad. And so we must maintain this balance. Por lo tanto hay que mantener tal balance.